Bien, en el video de hoy vamos a ver qué son los tipos de datos y los tipos de datos básicos que hay en Java, además de los diferentes tipos de datos que hay. Bien, Java cuenta con un pequeño conjunto de tipos de datos, a los cuales llamamos primitivos, que son los datos más básicos y fundamentales que se contienen en este lenguaje de programación para hacer cualquier tipo de función. Estos tipos de datos pueden incluir muchas clases eh, o clases de datos solamente de verdadero o falso, a los que conocemos como booleanos. Eh, Hay 8 grupos en total de tipos de datos y 6 de ellos están únicamente hechos para trabajar con valores numéricos. Así que podemos agruparlos en dos categorías, los que son numéricos enteros de un grupo general de tipo numérico, están los enteros, y los que son de punto flotante. Bien, los tipos numéricos enteros. Hay 4 tipos existentes en este lenguaje de programación. Solamente varían por el tamaño que ocupan en memoria, en almacenamiento. Y su rango pues varía también dependiendo del tamaño de memoria que ocupen. El primer tipo que tenemos aquí es el byte. Emplea un solo byte, o sea 8 bits de almacenamiento, y pues su rango es de menos 128 a 127. Debemos recordar que la computadora, nuestro equipo, el procesador, lee también el 0 como un número, es decir, hay 128 negativos y 128 números positivos. ¿Esto por qué? Porque es de menos 128 a menos a 127 positivo, pero contamos el 0, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a 127. Tenemos el tipo short, que usa el doble de almacenamiento que el anterior. Su rango es de menos 32.768 a 32.767. Tenemos uno de los más comunes y que es de los que más se ocupa, es el tipo int o entero. Emplea 4 bytes de almacenamiento. Este sirve para almacenar números únicamente enteros y su rango pues es de menos 231 a 231 menos 1. El mayor tamaño existente lo ocupa el tipo long de 64 bits, o sea 8 bytes, y pues su rango es de menos 263 a 263 menos 1. Estos son los tipos numéricos enteros. Generalmente el que más usamos pues es el int. Bien, pasemos con los números flotantes, de punto flotante. Estos sirven para representar números con puntos decimal. Únicamente eso. Y hay dos tipos existentes, el float y el double. El float es un tipo de precisión simple, emplea 32 bits y el rango pues aquí lo podemos ver, es un poco bastante largo, son muchos números. Yo recomendaría que lo anotaran por ahí si lo quieren, si no lo pueden memorizar. Y tenemos después el double, que es muy parecido al anterior, solo que en este permite representar un rango un poco más amplio y usando 64 bits en lugar de 32 como lo hace el float. Bien, ahora tenemos los tipos booleanos y caracteres. Muy bien, aquí como podemos ver, a partir de los 6 tipos de datos que acabamos de ver, destinados a trabajar con números, Java define otros 2 tipos primitivos más. Estos cambian totalmente, ya no se trata únicamente de valores numéricos. Tenemos el tipo de dato boolean o booleano. Facilita el trabajo con valores verdadero o falso. Este únicamente se limita a eso, a si un valor es verdadero o es falso. Y tenemos, como dice aquí, por regla general, pues solamente evalúa expresiones y tenemos de ahí el tipo char o carácter.
Este utiliza pues generalmente se utiliza para guardar letras, porque solamente guarda pues un carácter. Si nosotros ponemos una frase, lo que guardaría un char pues sería, por ejemplo, en la parte del título que dice tipos, guardaría por ejemplo la T, la I, la P, la O y la S, que solamente sirve para guardar letras. Bien, a partir de aquí tenemos los datos estructurados. Y como podemos ver, estos datos son un poco más complejos que los anteriores, así que estos son más conocidos por llamarse clases, lo que conocemos como clases. Si no lo conocen, bueno, aquí vamos a ver un poco qué son estas clases, no a fondo porque no es el tema del video, pero sí más o menos superficialmente trataré de explicar que estos pues son objetos. Sabemos que Java es un lenguaje orientado a objetos, entonces la mayoría de las cosas que creamos aquí, clases, son objetos. Este tipo de datos se denomina así porque pues en su mayor parte contienen muchos tipos de datos diferentes de los que son sencillos, int, char, boolean, de ese tipo, integrados en uno solo. También muchas veces se les llama pues tipos objeto porque esto es lo que representan objetos. Bien, aquí como podemos ver, entre los tipos booleanos y carácter, pues como dijimos, representa el carácter, representa solamente una letra. Pero ¿qué pasa cuando hay más? Cuando es una frase. Bien, las cadenas de caracteres son un tipo de variable, o más bien de tipo de dato, que contienen frases o palabras, ¿sí? Contienen texto. Como podemos leer aquí, es una instancia de la clase string. La clase string pues guarda exactamente una cadena de caracteres o de texto. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se declara la clase string, el tipo de variable o de dato que va a ser, el nombre y lo que va a contener. Como podemos ver, el texto va entre comillas dobles. Esta es la diferencia que hay entre un string y un char, que el char, al ser un solo carácter, va entre comillas simples y el string pues va entre comillas dobles. Estos pues son objetos y también disponen de métodos que pueden operar con esa información contenida en ellos. Aquí está la página de donde saqué la información, por si les interesa checarla, la voy a dejar también ahí en la descripción del video. Vamos a pasar ahora con lo que es Java para explicar un poquito mejor esto. Bien, empecemos con un tipo int, que es lo más común. Primero que nada, pues ya sabemos que las variables van al principio del código. En este caso, nuestra variable hay que indicar de qué tipo va a ser. Yo puedo poner una variable de nombre número y querer meter un número, pero el IDE no lo va a identificar porque no le he especificado qué tipo de dato es. En este caso lo vamos a hacer un int, lo vamos a llamar int número y asignarle un dato a un valor a este tipo de dato. En este caso vamos a asignarle 10 y sencillamente así es como declaramos un tipo de dato en nuestro Java. Técnicamente hasta aquí creo que es bastante comprensible, creo que podríamos dejar por terminado el video aquí, pero vamos a declarar otros más para que vean algunos pequeños detalles que hay que tomar en cuenta. Podemos declarar también un tipo float, que es otro tipo de dato numérico, como ya habíamos explicado. Vamos a llamarlo FL. Importante, todas las líneas de código que hagamos, bueno, no exactamente todas, pero ya veremos eso en detalles, deben llevar punto y coma al final para que no nos dé error nuestro compilador. En este caso, bueno, vamos a seguir float, vamos a poner un número que les parece, vamos a llamarlo pi. Pi es igual a 3.1416.
como hay que tener en cuenta esto, que los float deben llevar al final de cada asignación, especificar que es un float con una letra F, ya sea es doble. Este es un dato doble, ¿cierto? Error mío. eh, es para los números de punto decimal. Aquí los podemos guardar. También el otro es el float, el otro tipo de dato. También podemos guardar un tipo de dato char. Vamos a guardar un tipo de dato char. El char, pues lo que guarda en sí es texto, caracteres de texto, como letras, en pocas palabras. Ok, el char, hay que tener muy en cuenta esto. Vamos a ignorar un momento esta línea. Si yo declaro una palabra o una frase, una oración, no es un tipo char, es un tipo string, una variable de tipo string. En este caso, pues es otro tipo de dato también. Olvidado mencionarlo por ahí, el string nos sirve para guardar palabras. ¿Sí? Meramente, netamente es para guardar palabras. Vamos a poner, por ejemplo, un mensaje, string mensaje, string, vamos a ponerle, aquí es S mayúscula, string, saludo. Saludo y saludo va a contener la frase hola, buen día. Bien, este es un tipo de dato string, una variable string. Y en este momento aparece ahí porque no la estamos usando. Como podrán ver, ahí dice no se está usando, por eso es que aparece subrayada. El char, como podrán ver aquí, el string pues es entre comillas dobles para indicar que es texto, pero la diferencia con el char es que el char va entre comillas simples. Voy a poner una letra dentro del char y va entre comillas simples. Ok, aquí hay un error. Bien, a ver. Ok, a ver. Ok, el punto y coma. ¿Por qué nos da error el punto y coma? Vamos a ver. Ok, aquí está. Bien, bien, bien. Punto y coma. ¿Por qué nos da error aquí? Ok, a ver. ¿Qué se me está pasando por alto aquí? A ver. Char. Ok. Ando un poco despistado. Ok. Faltaba el nombre de la variable. Ahí está. Este es un tipo carácter, un tipo de dato carácter. La variable se llama letra y pues contiene la letra A. Vamos a demostrar esto en código, entonces lo que hacemos aquí es fácil. Hacer esto es consola, así que vamos a mostrar simplemente lo que tenemos en lo que contiene cada uno de estas variables. Ok, vamos a poner con esto, vamos a imprimir en pantalla. Ok, aquí hay un pequeño error. Que nos imprima la variable saludo. Saludo, ahí está, ok. Ok, listo. Siempre debe llevar punto para que nos funcione. Y de una vez vamos a imprimir lo mismo con la variable
system.out con la variable para mostrar qué es lo que tenemos contenido en esa variable. Print número. Bien, y ahora lo corremos. Esperamos tantito a que compile. Nuestro saludo, hola, buen día, y el contenido de la variable número. Como podemos ver, las variables simplemente son los datos que vamos a ocupar nosotros en el programa, que pueden ser de tipo int, double, char, string, entre muchas otras, pero estas pues son las básicas. Espero que este video les haya servido y nos vemos en el próximo tutorial.